Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa, y el Señor dice en su palabra: estoy a la puerta y llamo. En el Domingo de Ramos lo que se conmemora es la entrada triunfal, y desde luego que el Señor le gustaría tener una entrada triunfal en nuestras vidas. ¿Se oye bien? Entonces vamos a ver un requisito indispensable para que Jesús entre en nuestras vidas y que su entrada realmente sea triunfal: que tanto Él como nosotros encontremos la satisfacción cuando eso tenga lugar. Entonces vamos para ello a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver una condición indispensable para que la entrada del Señor en nuestra vida realmente sea triunfal, porque Él dice: estoy a la puerta y llamo. O sea que de alguna manera Él quiere entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. 1 Corintios capítulo 11. Es un texto que leemos cuando tomamos la Santa Cena. Versículo 28, 1 Corintios 11, 28. Gloria a su santo nombre. En algo tan serio como es tomar el pan y el vino, participar del cuerpo y de la sangre del Señor, lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 11, 28 es: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, que antes de comer el pan, ya sabemos que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Antes de participar de su naturaleza, antes de comer de su palabra, antes de recibir su sangre, que es lo que tipifica la copa, su sangre resucitada, antes de eso, la palabra de Dios es muy clara. Dice: pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Bueno, la mayor parte de los conflictos que hay hoy día en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito social, laboral, incluso en la iglesia, normalmente la raíz, si vamos a la raíz, suele ser que probamos a los demás. En vez de examinarnos a nosotros mismos, examinamos al prójimo, ¿verdad? Y normalmente los culpables siempre suelen ser los demás. Eso ocurrió desde el principio en el huerto de Edén. Cuando Dios les llama a cuentas, ¿quién era el culpable desde el punto de vista de Adán, del hombre? Pues era la mujer, era su esposa. Y desde el punto de vista de ella, ¿quién era el culpable? Pues era la serpiente. O sea, ninguno se examinó a sí mismo. Cada uno examinó a alguien más a quien culpar. El hombre no se examinó a sí mismo, no vio dónde estaba su responsabilidad, no vio dónde estaba su culpa, no vio aquello de lo que tenía que arrepentirse, no vio dónde tenía que asumir la responsabilidad de cambiar. ¿En qué tengo que cambiar? ¿En qué estoy mal? No. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿De qué me debo de arrepentir? No. No se examinó a sí mismo, examinó a la mujer. Y la mujer hizo otro tanto, examinó a la serpiente y en definitiva a Dios, que en definitiva indirectamente lo culpaban de haber permitido que la serpiente entrara en el huerto. Todos eran culpables menos ellos. ¿Por qué? Porque nunca se examinaron a sí mismos. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. ¿Por qué hay todos los problemas que hay? Porque cada uno examina al prójimo en vez de hacer un autoexamen, que es lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Vamos al Salmo 26. Salmo capítulo 26 y versículo 2. Vamos a ver una declaración del rey David, del cual dice la Escritura, dice Dios mismo, que era un varón conforme al corazón de Dios. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo Dios puede decir esto de un hombre que cometió adulterio y cometió homicidio? ¿Cómo Dios puede decir que este es un varón conforme a mi corazón? Bueno, vamos a verlo. Una de las cosas que hizo David en relación con lo que estamos mencionando en el Salmo 26, capítulo 26, versículo 2, dice, es casi una petición, una oración que David hizo delante de Dios. Esto demuestra por qué él era un varón. Porque Dios decía de él que era conforme a su propio corazón. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es decir,
David, como sabía, como era consciente, él mismo escribió: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. O sea que uno no puede fiarse de su propio corazón. Entonces David tenía miedo a equivocarse respecto de sí mismo, entonces le pedía ayuda a Dios. Ayúdame a hacer ese autoexamen. Quiero saber qué es aquello que está mal conmigo. Yo quiero saber en qué tengo que cambiar. Y por eso oraba al Señor y le decía: examíname, pruébame, enséñame a ver lo que tú ves. Muéstrame. Incluso en una ocasión oraba diciendo: líbrame de los pecados que me son ocultos, de los cuales yo ni siquiera soy consciente. Dice: líbrame de esos también. Y aquí es curioso porque dice: examina. Examina es a fondo, escudriña hasta lo profundo, examina mis íntimos pensamientos, de ahí la palabra íntimos, o sea, hasta lo más profundo, lo que yo pienso. Y dice: y mi corazón, es decir, ahí anidan los sentimientos, y mis sentimientos. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo son o cómo están mis sentimientos? Mis pensamientos, los mayores errores que cometió David en esa área, y me imagino que lo mismo pasa con nosotros, es cuando uno piensa que uno puede dirigir y gobernar y hacer las cosas al margen, lo que comentábamos el domingo pasado, o de forma contraria a lo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Cuando los ríos de verdad o las aguas de verdad llevan una dirección y nosotros, como poníamos el ejemplo de Jonás, hacemos lo contrario. Cuando queremos gobernar, cuando queremos que nuestros pensamientos sean los que gobiernen nuestra vida, sin tener para nada en cuenta a Dios. Eso es algo que David, de hecho, los mayores errores que cometió fueron precisamente cuando se desvió de lo que Dios claramente establece en su palabra, de los principios de Dios, y tomó su propia cabeza y tomó su propio gobierno. Ahí cometió los mayores errores de su vida y tuvo que padecer las consecuencias de sus errores hasta el día de su muerte. Por ejemplo, cuando caminó bajo su propia cabeza, ¿qué hizo David? Acostarse con Betsabé, que era una mujer casada, cometer adulterio. Y luego, para encubrir su pecado, trató de que su marido muriera, para tomarla como mujer y así ocultar el pecado de adulterio. Y Dios le dijo a través del profeta Natán: por cuanto has hecho esto, ahora la espada nunca se apartará de tu casa. Es decir, él, aunque Dios lo perdonó porque él se arrepintió, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, etcétera, etcétera, pero él tuvo que sufrir las consecuencias de sus malos pensamientos. Toda su vida lo tuvo que padecer. Tuvo que ver cómo un hermano violaba a su hermanastra, cómo un hijo de él mataba a otro hijo, todo eso, como un propio hijo, Absalón, se rebelaba contra él e intentaba matarlo. La espada nunca se apartó de su casa. ¿Y por qué? Por esto. Por eso David sabía lo que decía cuando le rogaba a Dios: examina mis pensamientos. ¿Y qué de nuestros sentimientos? Porque dice mi corazón, o sea, los sentimientos. Uno tiene que realizar ese autoexamen. ¿Qué cuando las cosas no son o no salen como a mí me parece? ¿Qué tipo de actitudes son los que uno puede ver en su propio corazón, en su propia vida? Tal vez el enojo, tal vez la ira. Bueno, pues eso es lo que, cuando uno es sincero como el rey David, uno va delante de Dios y le dice: Señor, examina mis pensamientos, examina mis sentimientos y ayúdame a cambiar en lo que tú creas, en lo que tú consideres que yo deba cambiar. Por favor, ayúdame a cambiar. O sea, uno asume la responsabilidad delante de Dios de intentar cambiar, con su ayuda, por supuesto. En 2 Corintios 13, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, ya vimos que en la Santa Cena le dijo claramente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Antes de comer el pan y el vino, primero examínese a sí mismo. Y luego escribió una segunda carta, 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 13, y volvió a remarcar el mismo principio, en 2 Corintios 13:5. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice, otra vez el apóstol Pablo, otra vez a los cristianos de Corinto, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Es decir, si el Señor está en nosotros, porque le hemos invitado a entrar en nuestra vida, ¿qué mayor motivo que examinarnos y probarnos, hacer ese autoexamen? Ahora dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo que si estamos en la fe? No somos creyentes. ¿Dejamos de creer en Jesús? Entonces, ¿cómo es eso de que si estamos en la fe? Bueno, la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Porque hasta los demonios creen también. Sí, creen que Dios existe, sí, y que Jesús es el Hijo de Dios, lo creen. Y tiemblan. Lo creen, pero no hay obras que sean consecuencia de esa fe. Entonces, en ese sentido debemos entender este texto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Es decir, las obras, los pensamientos, los sentimientos, las acciones que brotan de mi vida, el fruto que produce mi propia vida, ¿está en consonancia con la fe que profeso? Esa es la pregunta. Yo digo que soy creyente, que tengo fe, muy bien. ¿Y tu fruto como creyente es un fruto producto de esa fe? ¿O no hay diferencia? ¿O no hay diferencia en cuanto al fruto con los no creyentes? Actúas igual, te comportas igual, mismo tipo de pensamientos, mismos sentimientos, mismas elecciones. Por eso dice aquí claramente, probaos a vosotros mismos si estáis en fe. Gloria a su santo nombre. Vamos a Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12. ¿Cuántos creen que Jeremías fue un gran profeta de Dios? ¿Lo fue o no lo fue? Fue uno de los 4 grandes, junto con Isaías, Ezequiel y Daniel, los profetas mayores que le llaman. Este fue un gran hombre de Dios, pero no dejaba de ser un ser humano, lo mismo que David. Jeremías capítulo 12. Veamos cuál era el problema que tenía Jeremías. Fijaros cómo Jeremías hablaba con Dios. Él era sincero, él era honesto. No era nada hipócrita. Es decir, los pensamientos y los sentimientos que había dentro de él se los manifestaba a Dios. Incluso a veces le decía, esto como que no me parece justo. Esto que está ocurriendo, Señor, no me parece bien. Vamos a verlo. Es tremendo. Por supuesto que él era un hombre que tenía temor y reverencia a Dios, pero era honesto para con Dios. Siempre iba delante de Dios con la actitud correcta, pero diciéndole todo lo que había ahí en su corazón. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere sinceridad. O sea, Dios no quiere que actuemos como robots. De hecho, en una ocasión el Señor, cuando le dijeron enséñanos a orar, ya sabemos que comentó como respuesta la oración modelo del Padre Nuestro, pero antes de enseñarles a orar, vosotros diréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, el Señor, ¿qué les dijo? Dice, y no hagáis como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería van a ser oídos. Es decir, evitar las vanas repeticiones. O sea, que no seamos como loros repetitivos. ¿Me explico? O sea, que lo que digamos, aunque sea poco, pero que sea sincero, que brote del corazón realmente. En ese sentido debe interpretarse la oración. Por supuesto que luego se hizo otra vez del Padre Nuestro otra oración rutinaria, algo repetitivo, pero sencillamente es un patrón, es un modelo a seguir. No tiene uno que decir exactamente esas palabras, ¿verdad? Gloria a su santo nombre. Pero veamos cómo Jeremías sí era un hombre sincero y honesto. En ese sentido, repito, debe interpretarse la oración. Jeremías, gloria a su santo nombre, capítulo 12. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Lo primero por delante, ¿verdad, Señor? Para no ser malinterpretado, confieso y creo que tú eres justo. Eso de antemano. Y entonces no voy a disputar contigo. No voy a altercar ni a contender contigo porque yo sé que tú eres justo. Sin embargo, aquí hay un sin embargo, aunque sé que eres justo, aunque no voy a ponerme a discutir contigo, Señor, porque reconozco que tú eres justo, pero alegaré mi causa ante ti. Es decir, hay algo que tengo yo aquí en mis pensamientos, en mis sentimientos, hay algo que me está haciendo daño. ¿Por qué? Aquí va la pregunta. ¿Por qué es prosperado
el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a esa gente tan mala les va tan bien? E indirectamente, seguramente él pensaría, ¿y a mí? Pues de aquella manera. ¿Por qué son tan prósperos algunos? ¿Por qué están tan sobreabundantes en todo? ¿Por qué muchas veces los impíos, los paganos, los idólatras, los malos, los que hacen mal, son tan prósperos, sobre todo en el ámbito natural, en lo material? Y sin embargo los cristianos, los creyentes, los que tienen temor de Dios, pues nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Va uno tirando y gracias a Dios, porque no falta de nada. Entonces esa es la pregunta de Jeremías, ¿verdad? De esa pregunta subyace el hecho de que la prosperidad material no es sinónimo de caminar delante de Dios ni de bendición de parte de Dios, porque ya digo que hay mucha gente mala y sin embargo en lo material es súper próspera, ¿no? Aunque por supuesto el Señor dijo claramente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si hay una prosperidad, entre comillas, que viene de Dios, Dios no quiere que nada nos falte. Pero, repito, que las riquezas no son sinónimo de bendición de parte de Dios. Yo ese comentario lo oí en más de una ocasión y es incorrecto. Es decir, el que tiene mucho dinero no significa que Dios lo bendijo mucho. Porque, repito, los más ricos del mundo no son precisamente personas piadosas. A saber cómo han hecho el dinero. Gloria a su santo nombre. Veamos cuál es la respuesta que Dios le da a Jeremías. Jeremías, ya veis que fue honesto delante de Dios. Señor, tengo un problema en mis pensamientos y mis sentimientos. Que es lo que antes orábamos, ¿verdad? Escudriñame y pruébame, examina mis pensamientos, examina mis sentimientos. Pues eso es lo que estaba haciendo Jeremías. A corazón abierto, decirle a Dios qué es lo que había aquí y qué es lo que había aquí. Como si él no lo supiera, pero bueno, al menos fue honesto. Señor, sé que eres justo, no quiero pelear contigo, pero hay una cosa que quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Por qué esa gente tan mala le va tan bien y a los que van caminando con los que quieren caminar contigo y hacer tu voluntad, pues ya ves, no les va tan bien como a ellos, al menos en el ámbito natural? Esa fue la pregunta de Jeremías, todo un profeta, de parte de Dios. Fijaros lo que le preguntó. ¿Cuántas veces nosotros no lo dijimos de boca para afuera, pero lo pensamos? Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de parte de Dios. Los plantaste, dice Jeremías, los plantaste y echaron raíces y crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Eso se llama hipocresía. Eso se llama religión. Todo es de boca para afuera, pero por dentro no hay nada. Y fijaros lo que dice el versículo 3, aquí vamos. Estoy en Jeremías 12:3. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me conoces. Ahí, en esa expresión, pone de manifiesto dos cosas. Primero, que había una relación íntima con Dios a través de la oración. Me conoces. Y no nada más eso, sino que dice: me viste y probaste mi corazón para contigo. O sea, me viste quiere decir me examinaste y probaste mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos para contigo. Gloria a su santo nombre. O sea que vemos que Jeremías era real. No era perfecto, pero sí era real, era honesto y era totalmente sincero. Por eso dice: me conoces, sabes cómo soy. Sabes lo que tengo aquí, sabes lo que tengo aquí. Sabes lo que hay. Gloria a su santo nombre. Me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Bueno, desde el punto de vista de Dios, comparando a Jeremías con otra gente, como por ejemplo de la que habla el versículo, si leemos el versículo 7 y 8, incluso dentro del propio pueblo judío, dentro del propio pueblo de Israel había muchos que no hacían más que asechanzas en contra de Jeremías, incluso para matarlo, porque creían que Jeremías lo que profetizaba no era de parte de Dios. Bueno, querían incluso, ya digo, matarlo. Dice versículo 7: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Fue lo que pasó con Israel cuando vino Nabucodonosor, que invadió Jerusalén.
Dice, mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Bueno, fue lo que pasó en el tiempo de Jeremías con la nación de Israel. Que el pueblo de Dios se comportaba con Dios como un león rugiente. Y el león, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues gobernar, mandar. Gloria a su santo nombre. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Desde el punto de vista de Dios, si comparamos a Jeremías con la otra gente, ¿quién era el rico y quién era el pobre? O sea, Jeremías veía que los demás les iba muy bien y que a él a lo mejor no le iba tan bien, por lo menos en el ámbito natural. Ahora, desde el punto de vista de Dios, ¿quién era el rico verdaderamente y quién era el pobre? ¿Quién era el rico? Era Jeremías. ¿Por qué? Porque era espiritualmente rico. ¿Y los demás qué eran? Podrían tener muchas riquezas materiales, pero desde el punto de vista de Dios eran cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es lo que dice en Apocalipsis 3. Porque era gente que menospreciaba, que aborrecía las cosas de Dios, no amaban la oración, no amaban la palabra de Dios, no amaban el caminar con Dios, no amaban la presencia de Dios, no amaban nada. Como mucho se limitaban a practicar un rito, ¿verdad? Iban, sobre todo en la Pascua, a Jerusalén, ahí llevaban sus sacrificios, cumplían con el rito, cumplían con lo que sus padres les enseñaron, pero nada más. O sea, no podían decir como Jeremías, me conoces. Me examinaste, probaste mis pensamientos, probaste mis sentimientos. No había esa riqueza espiritual que tenía Jeremías. Entonces Dios claramente le respondió y le dijo, como tú ves las cosas no es como yo las veo. Tú quizás veas a otros en mejor condición, como te ves a ti mismo, pero yo sé cómo estás tú y sé cómo están ellos. Y yo te veo a ti mucho mejor que como los veo a ellos. O sea, ese es el punto de vista de Dios. Es la respuesta que Dios le dio claramente. Y desde luego si hubo un hombre que fue probado y que Dios lo puso, como dice la Escritura, a corazón abierto, fue a Job. Vamos a leer un momentito en Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Después de pasar las pruebas tan difíciles que pasó, vamos a ver lo que dice en Job, capítulo 23 y versículo 10. Reconoció que detrás de todo estaba Dios, detrás de todo lo que acontecía en su vida. Y en Job 23:10, aquí fijaros qué declaración profética hace aquí Job. En Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, él conoce mi camino, me probará, me examinará, dice, y saldré como oro. Ya sabemos lo que el oro representa su naturaleza. El oro natural es algo que tiene muchísimo valor y como lo natural tipifica lo espiritual, el oro es algo incorruptible, prácticamente, ¿verdad? Por eso el oro tipifica su naturaleza. Entonces, lo que aquí Job está confesando es que detrás de todas las pruebas, detrás de todo el examen, detrás de todas las circunstancias por las cuales Dios permitió que yo pasara, al final su naturaleza se va a ver en mi vida. Es decir, él va a tener una entrada triunfal, porque saldré, dice, como oro. Gloria a su santo nombre. Para terminar, quisiera leer uno de mis textos preferidos, y creo que es aplicable cuando una etapa termina y otra comienza, como es nuestro caso. Entonces vamos un momentito al Salmo 73. Salmo capítulo 73. ¿Cuántas veces yo he aplicado esto a mi vida? Salmo 73. Gloria a su santo nombre. Vamos a leer del 21 al 28. Gloria a su santo nombre. Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Bueno, ¿cuántas veces se llena de amargura nuestra alma y sentimos como esas punzadas, como cierto dolor en el corazón? Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, sin entendimiento. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha,
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Bueno, a veces cuando uno pasa por la prueba, uno no entiende, es como una bestia, ¿verdad? Y siente esas punzadas, se llena uno de amargura, de frustración, de enojo, pero lo más importante, siempre cuando se acaba la prueba, se acaba una etapa, luego empieza una nueva, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Eso es lo fundamental, que nunca te sueltes de la mano de Dios. Gloria a su santo nombre. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, me has guiado según tu consejo y me recibirás, y después me recibirás en gloria. Aleluya. Bendecido sea su santo nombre. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios